Dios bueno en gran manera. Dice la palabra del Señor que Él renueva su favor y misericordia cada mañana. Así que hoy es un día que disfrutamos bendiciones nuevas del Señor, motivo por el cual darle gracias. Todos nosotros es cierto que caminamos por tiempos difíciles. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos sombríos, momentos que pueden robarnos la paz, que vienen para muchas veces traer preocupación, traer angustia, que nos paraliza, traer temores. Esa es una verdad. Pero hoy quiero compartirte este pensamiento de la palabra de 6 principios de cómo nosotros podemos enfrentar los tiempos difíciles. Y quiero tomar este personaje de la palabra en Génesis 37, hablarte de José. Cómo José pudo enfrentar esos momentos difíciles, esos momentos de tempestad, esos momentos que causaban aflicción, tal vez temor en su corazón. Y Génesis capítulo 50, verso 20, la escritura nos habla de la siguiente manera: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Dice aquí José diciéndole a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, ustedes pensaron que lo que me hicieron era para mal, pero Dios lo tomó y lo convirtió en bendición, no solo para mi vida, sino para salvar la vida de muchas personas. Y es que cuando nosotros miramos la vida de José, podemos mirar a José, un joven o un adolescente de solo 17 años, siendo tomados por sus hermanos, donde en un momento de su vida quisieron matarle, quitarle su vida, y después fue vendido a Egipto, estuvo en la casa de Potifar como esclavo, trabajó, después fue calumniado, enviado a la cárcel, y pasaron 13 años en un proceso muy difícil, en un proceso donde tal vez pudo haber pensado, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esta situación para mí? Y lo cierto es que esos momentos difíciles muchas veces están relacionados con situaciones personales, relacionales, familia, salud, la economía. Ahorita mismo José estaba enfrentando estas mismas situaciones por las cuales nosotros probablemente también pasamos por ellas. Pero cuando yo miro aquí, podemos enfrentar esos desafíos que tiene nuestra vida. No sé hoy cuál es la situación o la circunstancia que puede estar afectando tu vida, pero lo cierto que te digo es que la palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos enfrentar esos desafíos que nos presentan. La Escritura dice en Colosenses 1:3 que cuando somos sus hijos, el Señor nos guardará aún en esos tiempos de oscuridad. Podremos enfrentar aún esos tiempos de oscuridad. No estoy hablando de tiempos de pecado, porque son situaciones muy diferentes. Pero estoy hablando de que como hijo de Dios o hija de Dios podemos enfrentar esas circunstancias difíciles porque el Señor ha prometido que siempre está. Y el primer principio es: Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Cuando José iba a morir, Dios inclinó el corazón de Rubén, su hermano, para no dejar que muriera. Ahí estaba Dios guardando de la vida de José. Ahí estaba Dios. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: Dios declara: no te desampararé ni te dejaré. Un principio: Dios siempre está en los tiempos difíciles. Aun cuando pensaba que iba a morir, aun cuando pensaba, Dios estaba ahí con él. Dios inclinando el corazón de su hermano para salvar su vida. Era Dios. Esta promesa es para nosotros. En los tiempos difíciles el Señor siempre ha prometido: no te dejaré, no te desampararé. Y lo segundo es: Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Cuando llegan esos tiempos difíciles, debemos preguntarnos: Señor, ¿cuál es la razón por la cual estoy atravesando esta situación? Hay situaciones provocadas por nosotros mismos, circunstancias que por nuestras acciones, decisiones, nos llevan a momentos difíciles, situaciones adversas. Pero bueno, este no era el caso de José. Sin embargo, hay una razón por la cual Dios permite que lleguen esos tiempos difíciles. Hay un motivo, y era que Dios, aquí vemos, dice la Escritura, dice: vosotros pensasteis hacerme mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de muchos. Dios permitió esos tiempos difíciles en José por una razón. Había un motivo y una razón por la cual Dios permitió. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 28: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos al Señor,
todas las cosas, la palabra dice, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y podemos muchas veces preguntarnos, Señor, ¿en qué me puede ayudar en este hecho de que esté enfermo o que tenga este problema familiar o que tenga esta situación con mi esposo o con mi esposa o este problema económico? Lo cierto es que si tú eres del Señor, la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor permite los tiempos difíciles por una razón. El tercer principio es que la oscuridad o esos tiempos difíciles durará el tiempo que sea necesario para Dios usarlo para transformar nuestra vida. Esos tiempos difíciles son los tiempos que Dios usa para transformarnos. A veces llenamos nuestro corazón de orgullo, de arrogancia, a veces somos altivos, a veces nos alejamos tanto del Señor y el Señor tiene que acercarnos a Él. El Señor tiene que venir a acercarnos porque nos ama. Pero en la vida de José, esos tiempos difíciles, esos 13 años, porque a los 30 años José comenzó a ser gobernador de Egipto. Pero ¿qué pasaron esos 13 años? Mientras José estuvo, lo que el Señor hizo fue mostrarle su plan. Lo que el Señor hizo fue preparar a José para que fuera un hombre que supiera vivir bajo autoridad. Lo que aprendió fueron habilidades administrativas, aprendió a vivir bajo autoridad, aprendió a supervisar a otros. Lo que Dios más adelante iba a usar para que José pudiera gobernar, ser gobernante de Egipto. Lo que Dios iba a usar, esas habilidades de administrar, esas habilidades de dirigir a otros. Él aprendió en esos 13 años el lenguaje, la cultura, aprendió todo el proceso. Dios lo usó. Tal vez en esos momentos él no lo podía entender. ¿Cómo estoy aprendiendo este idioma? ¿Para qué? ¿Para qué aprendo esta cultura? ¿Para qué me sirve esto o lo otro? ¿Por qué estoy aprendiendo? Tal vez, muchas veces así somos nosotros. Que en los tiempos difíciles, cuando estamos viviendo la dificultad, cuando estamos ahí, no podemos entender. Pero lo cierto es que ese proceso durará lo que sea necesario para que nuestra vida sea transformada, cambiada al propósito de Dios. Dios lo va a usar para que nosotros podamos acercarnos a Él y para que podamos ser usados como instrumentos en sus manos. Y el otro principio es, a menudo aprendemos más en los tiempos difíciles que cuando estamos más en los tiempos oscuros o en los tiempos de prueba. Aprendemos más para llegar a la luz. En esos tiempos difíciles aprendemos de Dios y soy una convencida que esos momentos nos acercan al Señor de una manera única. Esos momentos de tribulación nos hacen ser más dependientes de Dios, porque la Escritura dice que a los altivos, a los orgullosos, a los arrogantes el Señor mira de lejos. Y a veces nosotros, por las circunstancias o lo que vivamos, nos alejamos del Señor. Y el Señor tiene que atraernos porque nos ama el Señor. O muchas veces cuando Dios quiere usar nuestra vida para bendecir la vida de otras personas, primero tiene que trabajar en nosotros, trabajar en nuestro corazón, trabajar en nuestra vida para que podamos ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Sin importar dónde estaba José, ya fuera en el foso de una cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel, seguía avanzando hacia la luz, seguía avanzando hacia el propósito, sin importar dónde estés hoy. Sin importar cuál sea la dificultad que hoy tengas, Dios va a usarlo para que puedas seguir avanzando al propósito de Dios. Todo ese tiempo Dios lo continuó dirigiendo hacia un divino propósito. Dios estaba trabajando en José y estaba haciendo para llevarlo al propósito que Dios había establecido desde antes. José vendría a ser gobernador de Egipto. Su plan no solo salvaría a su familia, no era solo por su familia, era mucho más grande de lo que él pensaba o hubiera soñado, sino toda una población de Egipto. Su historia quedaría escrita en la Biblia para enseñanza y bendición de otros como lo estamos haciendo hoy. Todos hemos podido ver y tener que aprender por medio de dificultades. Yo creo que las dificultades nos enseñan más de Dios y nos enseñan más de nosotros mismos, las dificultades, pero las lecciones no se adquieren cuando pasamos por ellas, se adquieren cuando experimentamos completa dependencia de Dios. Y las dificultades o los tiempos difíciles nos enseñan a ser dependientes de Dios. Las tribulaciones es mucho más efectivo escuchar a Dios y ver la fidelidad de Dios. No quisiéramos, porque muchos no quisiéramos, pero en esos momentos aprendemos a ser dependientes de Dios y aprendemos a escuchar a Dios. Y lo otro es, aún en los momentos sombríos caminamos hacia la luz.
Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, si eres del Señor, la palabra dice que todo nos ayuda para bien. No nos quedaremos ahí. Esto pasará. Pronto amanecerá Jehová y será vista su gloria. Esta situación pasará. Dios enseñará. Durará el tiempo que Dios quiere usar para que nuestra vida sea transformada conforme Él quiere y que aprendamos. Pero algo que Dios quiere es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque muchas veces cuando llegan esos tiempos difíciles, nos volvemos sabios. No queremos escuchar la voz de Dios. A veces entramos en terquedad, en amargura y no dejamos y no escuchamos. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y si aprendemos a confiar en Él y a seguirlo en obediencia, podemos cumplir el plan perfecto. Pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es el plan perfecto que tienes para mí? Porque la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La Escritura dice que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tenemos que obedecerlo aun cuando tomamos la decisión correcta se nos haga difícil. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, aun que cuando tomemos la decisión correcta sea un sacrificio o tal vez sea difícil. Pero debemos aprender. José tomó la decisión correcta y fue a la cárcel. Era difícil, pero Dios tiene un plan. Tiene un propósito y Dios va a respaldar a aquellos que en obediencia se mantienen confiando en el Señor. Que en obediencia toman la palabra de Dios y la atesoran. La Escritura en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es quien puede alumbrar nuestro camino, nuestro destino. La palabra de Dios es nuestro manual para tomar las decisiones correctas y lo que debemos aprender. Y lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. Ese proceso difícil, esos tiempos difíciles, esos tiempos de prueba, esos tiempos de angustia, debemos compartirlo con otro, porque Dios envía consuelo y paz cuando confiamos en el Señor. José había crecido en una familia que creía en Jehová, pero de pronto se encontró en medio de una sociedad que era idólatra. José había crecido en una familia que conocía de Dios, pero ahora estaba en un terreno totalmente diferente. Estaba en un país muy alejado, que era idólatra, que estaba alejado de Dios. Y al interpretar el sueño del faraón, porque ustedes recuerdan, en ningún momento trató de ocultar su fe. Dios quiere que nosotros seamos gente de Dios, gente que puede poner en práctica su fe, su confianza en Dios, que no se esconde y que no se atemoriza, sino que por lo contrario puede hablar de la verdad de Dios. El Señor ha edificado sus principios en nuestra vida y lo ha hecho y desea que con nosotros compartamos con otros de esas verdades de Dios, de esos principios que bendicen nuestra vida y que en los tiempos difíciles nos han hecho mantenernos fuertes y de esas promesas que nos han hecho mantenernos fuertes para ir al otro lado. Dios desea que nosotros compartamos. Muchos de los que caminan a nuestro alrededor viven en oscuridad, viven en tinieblas. Muchas personas que están a nuestro alrededor viven en ansiedad, en frustraciones, con miedo, con amarguras, viven atribulados. Dios quiere que nosotros levantemos nuestra fe, levantemos nuestra voz y le mostremos el camino, como lo hizo José. Los que ustedes pensaron que era un mal para mí, les dijo él, Dios lo convirtió para bien. Lo que ustedes pensaron que iba a dañar mi vida, ahora Dios no solamente lo está usando para salvar mi familia, lo está usando para salvar la vida de otros. Pero debemos disponer nuestro corazón, primero para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. ¿Qué he aprendido en los momentos de prueba? He aprendido que debo aprender a depender de Dios, que Dios ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Si hoy estás en esos momentos difíciles, toma estos principios para tu vida y cree que Dios ha prometido que nunca te dejará, nunca te desamparará. Es una promesa de Dios que está ahí para ti, que está ahí para mí. Solo aférrate al Señor en esa confianza, en esa dependencia, que pronto amanecerá Jehová y será vista la gloria del Señor sobre tu vida, sobre los tuyos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Yo soy la pastora Wirley y es para mí un placer maravilloso poder compartir este tiempo contigo y que Dios pueda hacer esa obra completa en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde.